Bien, seguimos con Fernando Coco Bedoya. Cuéntame del trabajo que hiciste en las cárceles en Buenos Aires, porque ya que estás tú diciendo que tenemos avalancha de información, que tenemos que tocar, pero que tenemos que seleccionar, que tenemos que hacer conjunción para transmitir, que hay que testear, Dios, en una cárcel recibir todo eso como es. Bueno, para mí es donde más claramente vi estos conflictos, ¿no? Porque justamente si hay algo que circula en una cárcel es dolor, ¿no? Y yo pienso que eso es un componente muy fuerte de la formación de un artista, porque casi te diría que el artista transita por esos lugares y que va definiendo su ser artista a partir de esas cuestiones, digamos, porque es más sensible a un montón de cosas que otros no son más, resisten más. Más reticentes. Bueno, yo creo que en las cárceles es donde más se acerca de alguna manera esta tesis que yo concibo que en el arte es un cuerpo de enunciación de cuestiones de alguna manera profundas y unas sensaciones profundas donde habita básicamente el dolor, ¿no? Y bueno, y ahí es muy fácil el tema de trabajar el tema del sentido, porque en una cárcel, ¿qué mensaje vas a sacar para afuera? Si no es un mensaje positivo, creativo, porque vos buscas salir de ese estado del encierro donde no existe el dinero, no existe el afecto, no circulan cosas. Y eso para mí me ha hecho reflexionar mucho como artista de lo que es verdaderamente, lo que tendría que ser la creación, o hacia dónde tendría, qué estrategias tendría que tener la creación. Curiosamente, esto es una experiencia, justamente después de haber trabajado con las Madres de Plaza de Mayo, que a mí me invita el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, producto de estas prácticas colectivas de arte en el espacio público, me dicen si no quería hacer un taller en una prisión. Y bueno, acepté y fui a una cárcel de mujeres durante 10 años y donde se hizo un proyecto creativo maravilloso porque justamente las mujeres estas que estaban en estado de reclusión inventaron un lenguaje sobre esas cosas que nosotros desconocemos de lo que pasa en las cárceles. Por ejemplo, la sexualidad en las cárceles, ¿no? Que es el fútbol, cómo miran las mujeres el fútbol, por ejemplo, ¿no? ¿Qué miran? ¿Por qué miran fútbol las mujeres? Para mí fue un descubrimiento, les miran las patas a los jugadores y entonces hicimos varias obras ligadas a eso. Por ejemplo, hicimos una obra que se llamaba Tiro Penal, que no tenía nada que ver con el penal en sí, sino con la relación de estas mujeres con el fútbol, que es una relación totalmente caliente, pues erótica. Entonces, y así, muchas cosas que existen en las cárceles. Por ejemplo, en las cárceles hay un tipo de producción que en Argentina se llama tumbera. No sé cómo se llama acá, pero debe tener su equivalente. Su equivalente, digamos. Muchas de las palabras, inclusive de la jerga, salen de ahí, de las cárceles. Entonces hay como una cuestión donde la creatividad circula permanentemente porque uno trata de evitar quién te está botoneando, quién te está escuchando. Entonces hay un montón de cuestiones donde lo creativo es importante, ¿no? Y en este momento que me hablas, se me ocurre una pregunta. ¿Hay algún espacio en el que quisieras entrar a hacer fluir estos lenguajes colectivos que te provocaría? Es una buena pregunta. La verdad que he buscado muchos espacios, pero no, la vida cotidiana. Yo pienso que es una vieja consigna. Pero yo estoy pensando organizadamente, claro, tú estás en la realidad. No, pero claro, pues dicen la vieja consigna utópica del arte. Es que si el arte sería maravilloso si fuera hecho por todos, ¿no? Fantástico, claro. Yo pienso que eso sería la utopía genial. De hecho, hoy, por los medios electrónicos que hay, de hecho circulan una multitud de lenguajes y hay muchas obras que pueden ser portadoras de cuestiones artísticas, digamos, ¿no? Digamos que ahora hay mucha más tecnología para hacer esas cosas. Que antes era mucho más complejo. Bastante más en ese sentido. De hecho, sentido. lo que nosotros hicimos en las cárceles era un taller de grabado. O sea, cuando yo entré en las cárceles, yo digo, ¿cómo hago para engancharlas a estas mujeres en hacer arte? Le dije, bueno, yo les voy a enseñar a falsificar dinero. Me dijeron, genial. Qué buena forma, ¿eh? Entonces, bueno, porque también el tema de la falsificación es un tema artístico en sí mismo. Es un conflicto más bien... Me haciendo acordar a los nazis que ponían a los judíos a falsificar con una perfección. Claro, ¿no? Y el tema de los hábitos, porque hay muchas cosas que suceden en las cárceles, donde ya los hábitos de la vida cotidiana no pasan por ahí, tienes otros hábitos ahí. Y estos lenguajes
digamos, ¿qué aporte dan para la memoria, que es tan importante y que sé que es uno de los temas que te importa? Porque digamos que al hacer talleres de esta naturaleza, en estas poblaciones que sufren y padecen, abrís un espacio de enunciación que son necesarios para la sociedad. Entonces es muy importante no solamente saber qué pasa en términos jurídicos, en términos económicos, sino en términos de sensibilidad. Nos ayudan a sentir, pues, Oye, y muchas veces el nudo está ahí. Básicamente el quipu que tenemos pasa por ahí. Exactamente. No es necesariamente esto. No, claro, aparte del arte, de hecho, si hay algo importante que pasa con el arte es que puede servirse de otras disciplinas, pero el eje es la emoción, ¿no? De hecho, pasa por ahí, ¿no? Pero has dicho una linda palabra para describir. Es un quipu. Es un quipu. Es un quipu. Sí, nosotros tenemos un quipu acá. Sí, es verdad. Sí. Bueno, Fernando, se me acabó el tiempo. Tus obras están en el Mali. Están en el Museo de Arte de Lima. Y yo los invito a aquellos jóvenes que quieran hacer una experiencia anti-bullying. Los invito a venir a estos talleres que vamos a dar con estos amigos artistas los días sábados y domingos. En el Museo de Arte de Lima en las tardes, tipo 4 o 5 de la tarde. Fantástico. Muchas gracias, Fernando. Ana, muchas gracias. Un honor y un placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias. Bien, vámonos a una pausa y volvemos. Oye.